Shalom. Quiero empezar diciendo toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem HaKodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la Gran Piedra del Molino, que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Y saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, y a los hermanos y hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Ok, aquí está otra vez con otro video, hermanos. Y este video se va a titular. ¿Cómo lo puedo titular? Deja ver. Es que lo tengo escrito en inglés, pero es un video que hizo el apóstol Abraham Lab. Y lo voy a traducir en español y también voy a agregar poquito más puntos y poquitas más escrituras. Nomás porque ese video fue bien edificante. Y se va a tratar de los gentiles. Y cada vez que miro, porque lo voy a titular Un paseo por la historia, ¿ok? Y básicamente cada vez que leo más de los gentiles, se hace más claro quién fueron esos gentiles de que hablan las escrituras sobre los gentiles que van a recibir la salvación, ¿ok? Y esos gentiles que están mencionando las escrituras, está hablando de la nación de Israel, que fueron esparcidos y que perdieron su camino de las leyes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai y andaban viviendo en una manera como los paganos. Ok, y este video lo vamos a comprobar con varias escrituras. Ok, porque los gentiles, que son básicamente israelitas que fueron esparcidos a los cuatro rincones de la tierra, ok, entre las otras naciones. Ok, porque hay dos tipos de gentiles. Hay unos que las escrituras los llama como helenista. Ok, un helenista es alguien que sabe que es israelita, pero practican la idioma griego, y practican los costumbres de los griegos también. Ok, y los otros israelitas son Helen. Ok, eran israelitas que no sabían que eran israelitas. Ok, por eso hay escrituras como esta que saqué aquí, donde Pablo menciona, es Romanos 10 y 12, hay que agarrar esa bien rápido. Ok, otra vez tengo las dos versiones, la NTV y la Reina Valera, y a veces saco la español moderno, la EM. Ok, pero hay que arrancar con la primera. No hay diferencia entre judíos y los gentiles. En ese sentido, ambos tienen al mismo Señor, quien da con generosidad a todos los que lo invocan. Ok, dice que no hay diferencia entre gentil o judío. Ok, porque los dos son israelitas. Ok, le vamos a seguir con varias escrituras. Por eso hay escrituras como Santiago 1:1. Ok, vamos a agarrar esa. Santiago, siervo de Yahweh Bahashem Yahweh Shai, Salakia. Santiago, siervo de Dios y del Señor Yahweh Shai Hamashiach, a las 12 tribus de la dispersión. Ok, vamos a entrar. ¿Qué es la dispersión? Ok, porque ya sabemos con quién está hablando. A los 12 tribus de la dispersión. Ok, vamos a entrar un poquito más en eso. La dispersión, la palabra en griego aquí es diáspora. Ok, y la definición es una dispersión, ok, de israelitas dispersos entre naciones extranjeras. Ok, de los cristianos dispersos en el extranjero entre los gentiles. Ok, aquí está hablando de los gentiles de las otras naciones. Ok, pero otra vez, de israelitas dispersos entre naciones extranjeros. Ok, y eso fue una maldición que Yahweh Bahashem Yahweh Shai puso sobre nosotros. Y hay varias escrituras para comprobar eso, pero vamos a agarrar esta aquí.
Um, Salakia. No, ni la tenía preparado, pero ahorita la voy a poner. Um, Deuteronomio 28 y 64. Ok. Pues el Señor te dispersará. Ok, ahí está la palabra esa otra vez. Ok, por todas las naciones, desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ahí rendirás culto a dioses ajenos que ni tú ni tus antepasados conocían, dioses de madera y de piedra. Ok, esa es nomás es una escritura, pero um, hay que agarrar otra. Ya que estamos aquí, ¿verdad? Hay que agarrar otra, Salakia. Porque, man, hace un poco de meses, man, le traté de explicar a alguien esto y, man, ellos no querían escuchar las escrituras. Ellos no querían ver la prueba. Y eso fucking odia a ese tipo de persona, man. Ellos nomás quieren creer lo que ellos quieren creer sin entrar en las escrituras. Quieren dar sus opiniones de las escrituras, pero cuando es tiempo de abrir la Santa Biblia, las escrituras, no quieren. Pero está bien. Ok, este es Ezequiel 5:5. El Señor soberano dice, esto es una ilustración de lo que le ocurrirá a Jerusalén. Yo la puse en el centro de las naciones. Ok, pero ella se rebeló contra mis ordenanzas y decretos y resultó ser aún más perversa que las naciones vecinas. Se ha negado a obedecer las ordenanzas y los decretos que le di para que siguiera. Ok, pero ¿qué dice? Yo la puse en el centro de las naciones. Ok, fuimos esparcidos. Um, ok, sabes que voy a sacar una más, ok, porque vamos a primer Pedro. 1 y vamos a, se me hace que está en 12. Esa es la que... Se escucha mejor en inglés, man, pero lo voy a agarrar en la NTV, digo en inglés y pues la voy a traducir en español. Solo aquí, hermanos. Solo que sabes que estaba aquí. Solo que me confundí, pero aquí está, irá. Ok, primer Pedro 1 y 2. Digo 1 y empezando desde arriba hasta el 2, ok. Yo, Pedro, apóstol de Yahweh Shai HaMashiach, escribo esta carta a los elegidos por Yahweh Bahashem Yahweh Shai que viven como extranjeros, ¿ok? En las provincias de Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace mucho tiempo y su Espíritu los ha hecho santos, ¿ok? Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Yahweh Shai HaMashiach. Que Dios les conceda cada vez más gracias y paz. Ok, Rakira, ¿cómo se dice aquí? Pedro, apóstol de Yahweh Shai HaMashiach, a los expatriados de la dispersión. Ok, ¿y qué fue esa dispersión otra vez? Ok, dispersión de israelitas dispersos entre naciones extranjeros. Ok,
Por eso que lo que dice aquí, yo Pedro, apóstol de Yahweh Shai HaMashiach, que escribo esta carta a los elegidos por Dios que viven como extranjeros. ¿Ok? Y aquí menciona la dispersión. ¿Ok? ¿Y qué son la dispersión? Eran israelitas que fueron dispersos entre las otras naciones. Fuimos esparcidos entre a los cuatro rincones de la tierra. Ok, otra vez, de israelitas dispersos entre naciones extranjeras. Ok, eso se me hace que ya con eso ya se comprobó el punto, ¿verdad? Ok, pero le vamos a seguir. ¿Dónde estábamos? Ok, vamos a... Man, yo pensé que tenía todo preparado aquí, pero se me fue unas escrituras. Vamos a ir a Hechos 2 y 5. Ok, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones. Ok, la razón por que dice judíos devotos es porque eran judíos que sabían que eran judíos y seguían la ley. Ok, aquí otra vez dice, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Ok, ¿por qué dice de todas las naciones? Porque fueron esparcidos, la diáspora. Ok, um, y aquí es cuando Salakia, una vez al año, todos los hombres de Israel, los israelitas, venían a Jerusalén para celebrar los días festivos. Ok, eso se encuentra en Deuteronomio 16 y 16. Y aquí ya lo tengo, ok. 3 veces al año se presentará todo hombre tuyo delante de Yahweh tu Dios en el lugar que él haya escogido, ok. En la fiesta de los panes sin levadura, ok. En la fiesta de Pentecostés y en la fiesta de los tabernáculos. Nadie se presentará delante de Yahweh con las manos vacías. Ok, eso es lo que estaba ocurriendo aquí en Hechos 2 y 5. Ok, esos judíos devotos eran judíos que sabían que eran judíos que fueron esparcidos. Ok, vamos a ir rápido a Hechos 6 y 1. Ok, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, ¿ok? De que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria, ¿ok? Estos, cuando dice griegos aquí, esos griegos eran helenistas, ¿ok? Significando que eran israelitas, que sabían que eran israelitas, pero hablaban en el griego, en el idioma griego, y practicaban las costumbres de los griegos, ¿ok? Pero todavía venían a alabar a Yahweh Bahashem y Yahushai. Alright, a ver si tengo, déjame ver, Hechos 6 y 1. Vamos a entrar la palabra aquí, Hechos 6 y 1. Vamos a entrar la palabra griegos, ¿ok? Déjame ver. Ok, y aquí está la palabra, helenistes. Ok, esos eran helenistes. Ok, ya dije que esos eran israelitas que sabían que eran israelitas, pero practicaban los costumbres de los griegos y hablaban el idioma de los griegos. Um, Deja ver, lo voy a traducir en español bien rápido.
Ok, uno que imita los modales y costumbres o el culto de los griegos y usa la lengua griega. Ok, pero estos eran israelitas que imitaban los costumbres o el culto de los griegos y usar la lengua griega, pero todavía eran israelitas, ok, todavía venían de esa misma semilla, ok, por eso como dije, en Romanos 10 y 12, ahorita lo acabo de sacar, ¿dónde está? Romanos 10 y 12, por eso hay escrituras que, aquí la voy a sacar, mira. No hay diferencia entre los judíos y los gentiles. A ver cómo lo lee aquí, será que. Porque no hay diferencia entre judío y griego. ¿Ok? ¿Por qué? Porque los dos eran israelitas. Ok, por eso, mira, por eso siempre digo, es mejor que leemos de las dos versiones. ¿Ok? Porque hasta aquí tengo, am, en esta aquí, o también en la Reina Valera, Salakia. Pero a veces leo de la EM. Ok, esta aquí, Deuteronomio 16 y 16, estoy leyendo de la EM. Ok, pero el punto es que los griegos que están aquí que están en las escrituras, básicamente son israelitas. Por eso Pablo dijo esto. Porque no hay diferencia entre judío y griego. Pues el mismo que es Señor de todos. Ok, es rico para con todos los que lo invocan, porque todo aquel que invocará el nombre del Señor será salvo. Ok, hablando de los israelitas. Ok, vamos a seguirle. Aquí andábamos. Ok, vamos a ir a Juan 7 y 32. Los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardias para tomarlo preso, Salakia. ¿Ok? ¿Y por qué los fariseos oyeron que la multitud murmuraba estas cosas acerca de él, acerca de Yahushua? Porque en este tiempo Yahushua estaba haciendo todos tipos de milagros. ¿Ok? 33. Entonces dijo Yahushua, todavía estaré con vosotros un poco de tiempo, luego iré al que me envió. Ok, porque durante este tiempo habían israelitas que fueron esparcidos entre las otras naciones. Oh, Salaki, no, Salaki, todavía no. Ok, me buscaráis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis ir. Ok, aquí está el punto. Entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde se ha de ir este? Con nosotros no le hallemos. ¿Acaso ha de ir a la dispersión? Ok, ya sabemos quién son los de la dispersión, ok, que eran israelitas. Entre los griegos, para enseñar a los griegos. Ok, ¿quién son estos griegos? Ok, vamos a ver aquí abajo. Otra vez, diáspora. Ok, ya hablamos de esto. Y aquí está la palabra griega, es Helen, es Helen. Ok, y cubrimos eso en el comienzo del video, que son israelitas que no sabían que eran israelitas. Deja ver. Y aquí, man, esta definición aquí, man, se confunden, man. Está completamente equivocado esta. Deja leerlo en español, a ver qué dice, man.
Eso está completamente malo, man. Ok, pero hay que seguirle, man, porque está completamente malo. Ok, porque déjale leerlo otra vez y después entramos a la explicación. Entonces los judíos se decían entre sí, ¿a dónde se ha de ir este, que nosotros no le hallemos? ¿Acaso ha de ir a la dispersión entre los griegos para enseñar a los griegos? Ok, porque durante este tiempo habían israelitas que fueron esparcidos entre las otras naciones. Ok, que ya comprobamos ese punto y hay varias más escrituras que lo podemos comprobar. Ok, y fueron llamados gentiles. Ok, fueron llamados incircuncisos, paganos, griegos, extranjeros, ok, por los israelitas que estaban en Jerusalén. Ok, que va mano y mano con el libro de Efesios capítulo 2, que se refiere a los israelitas que salieron de la mentalidad de un pagano. Ok, y hay que agarrar eso bien rápido. Ok, Efesios 2 y 11. Ok, por lo tanto, solo aquí deja ver. Ok, Efesios 2 y 11. Ya que lo de aquí. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Ok, eran llamados paganos incircuncisos por los judíos, quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. ¿Ok? Sí, porque en un tiempo estaban excluidos porque nacieron en las costumbres de los griegos. ¿Ok? Ellos nacieron, ¿ok? Desde niños en las costumbres de los griegos. ¿Ok? Hablando en griego, comiendo sus comidas y completamente involucrado en las costumbres de ellos, de los griegos. ¿Ok? Y dice, eso fue en el pasado. ¿Ok? Como pone Isaac otra vez, no olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos. Eran llamados paganos y circuncisos por los judíos. Hay que ver cómo dice aquí. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamado y circunciso. O que dice en cuanto a la carne. Ok, porque por las acciones que hacíamos en esta carne. Ok, en este cuerpo. Ok, erais llamado y circuncisión por la llamada circuncisión hecho con mano en la carne. Ok, también como dice en 1 Corintios capítulo 12 y 1. Ok, no quiero, hermanos, que ignoráis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándoos como se os llevado a los ídolos mudos. Ok, ya ves cómo se escucha medio raro aquí, yo no, es muy difícil para entenderlo para mí en la Reina Valera a veces. Por eso siempre agarro las dos versiones. Ok, 1 Corintios 12 y 1. Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Ustedes saben, cuando todavía eran paganos, fueron llevados por mal camino y arrastrados, ¿ok?, a rendir culto a ídolos mudos. ¿Ok? Porque eso es lo que hizo a Israel incircuncisos. ¿Ok? Hay varias escrituras para comprobar ese punto ahí. Ok, ahora regresando a Efesios 2 otra vez. Y 11. No olviden que ustedes, los gentiles, antes estaban excluidos, eran llamados paganos y circuncisos por los judíos,
quienes estaban orgullosos de la circuncisión, aun cuando esa práctica solo afectaba su cuerpo, no su corazón. Porque eso es lo que hizo a Jacob incircunciso, y fueron llamados incircuncisos por los israelitas en Jerusalén. Y los judíos en Jerusalén, los circuncisos, estaba llamando a los israelitas que fueron esparcidos los incircuncisos, porque estaban siguiendo los costumbres de los griegos, y los costumbres de los griegos no permitían que se circuncidaban, Israel por un tiempo fueron penalizados o matados si se circuncidaban. Eso se puede leer más en 1 Macabeos, en el primer capítulo. Y sabes qué, man, no lo iba a agarrar, pero man, hay que agarrarlo, man. Es que a veces lo agarro así, a veces se mira medio raro cuando lo traduzco en español. Ya ves, man. Esta historia está hablando de Antíoco Epífanes. Nomás vamos a ir directamente al punto, empezando 1:41. Primer Macabeos 1:41. Además, el rey Antíoco escribió a todo su reino que todos deberían ser un solo pueblo. Y cada uno debería dejar sus leyes. Así todos los paganos estuvieron de acuerdo con el mandamiento del rey. Sí, muchos también de los israelitas consistieron en su religión y se sacrificaron a los ídolos y profanaron el sábado. Porque el rey había enviado cartas por mensajeros a Jerusalén y a las ciudades de Judá para que siguieran las extrañas leyes de la tierra y prohíban los ofrendas y los sacrificios y las ofrendas de bebida en el templo, y que profanen los sábados y los días de fiesta. Y contamina el santuario y la gente santa. ¿Quién es la gente santa? La nación de Israel. Establezca altares y arboledas y capillas de ídolos, y sacrifique la carne del cerdo y bestias inmundas. Esta historia es bien importante, hermanos, man. Cuando quieres saber este misterio de los gentiles, quién son, man, si tú no sabes esta historia, man, vas a estar bien confundido, porque hay muchas... yo he visto varios videos donde sacan las escrituras como 1 Corintios, la que saqué aquí, 12, y estos pastores, man, no saben cómo explicar las escrituras. Se confunden. Efesios 2 y 11 se confunden porque ellos no entienden, no saben esta historia. Le vamos a seguir. Que también deben dejar a sus hijos sin circuncidad. Por eso los judíos que estaban en Jerusalén, ¿cómo se puede decir? Miraban para abajo a los israelitas que fueron esparcidos, porque ellos no estaban circuncidados. Porque ellos vivían como los paganos, como las otras naciones. Aquí hay que seguir. Que también deben dejar a sus hijos sin circuncidad y hacer que sus almas sean abominables con todo tipo de impureza y profanación. Y ahorita se va a poner más bueno, mira. Hasta el final podrían olvidar la ley y cambiar todas las ordenanzas de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Mira aquí.
y que no hiciera de acuerdo con el mandamiento del rey Antíoco Epífanes, dijo debería morir. Ok, eso es muy importante saber esta historia, hermanos, para entender quién son esos gentiles, para que sepas los misterios el misterio de los gentiles. Ok, y como dije, es muy importante saber esta historia, hermanos, para entender quién son esos gentiles que iban a recibir la salvación. Y en ese tiempo de Macabeos no era permitido a practicar las leyes de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. ¿Ok? Y ojalá todo esto tenga sentido, man, cuando anden escuchando ustedes, hermanos, man. Ok, hay que regresar a Efesios 2 y 12. Y hay mucho más, hermanos, pero tal vez esto lo hago en 2 videos también, man. Efesios 2 y 12. Lo voy a leer de acá. En esos tiempos ustedes vivían apartados de Yahweh Shai. Ok, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto de Yahweh Bahashem Yahweh Shai había hecho con ellos. Y ese pacto, man, ok, no se les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh Bahashem Yahweh Shai había hecho con ellos. Ustedes vivían en este mundo sin Dios y sin esperanza. Ok, pero el punto está aquí. Ok, no conocían las promesas del pacto que Dios había hecho con ellos. Ok, ¿cuál pacto? De la salvación. Ok, y para eso podemos entrar en Romanos 9 bien rápido, para conectar todo. Ok, con Yahweh Shai, Romanos 9 y 1, empezando desde arriba. Con Yahweh Shai de testigo, hablo con toda veracidad. Mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Tengo el corazón lleno de amarga tristeza, y esas son palabras de Pablo, y infinito dolor por mi pueblo, mis hermanos judíos. Yo estaría dispuesto a vivir bajo maldición para siempre, separado de Yahweh Shai, si eso pudiera salvarlos. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Él les reveló su gloria. ¿Ok? ¿Con quién? Sabes que lo tengo que poner un diferente color para que, para que se esté claro el punto. Ellos son el pueblo de Israel, elegidos para ser los hijos adoptivos de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Él les reveló su gloria. ¿Ok? Hizo pacto con ellos y les entregó su ley. ¿Ok? Y les entregó su ley. Les dio el privilegio de adorarlo y de recibir las promesas, ¿ok? Maravillosas. ¿Ok? So, ¿para quién son las promesas que estábamos hablando aquí en Efesios? ¿Ok? No les permitía ser ciudadanos de Israel y no conocían las promesas del pacto que Yahweh Bahashem Yahweh Shai había hecho con ellos. ¿Por qué? Porque ellos eran helenistas. ¿Ok? Vivían entre las otras naciones. Ok, so, man, ojalá que este video fue edificante para ustedes escuchando y
Tal vez voy a hacer un segundo parte de este video porque todavía hay mucho más. Y con eso quiero decir toda la alabanza, gracia y honor a Yahweh, Bahashem Yahawashi, Bahashem Hakodash. Doble honores a los apóstoles y ancianos de la gran piedra de molino que son mis maestros y nos enseñaron esta verdad. Y saludos a los elegidos de Yahweh, Bahashem Yahawashi, y a los hermanos y poco hermanas que buscan y sirven al Señor con sinceridad y verdad. Shalom.